Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar de hoy sobre condiciones de trabajo en cuarentena, pandemia y adicciones. Los saluda Livia Edgar. Yo soy la subdirectora de ICEP, que es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención y el Tratamiento de las Toxicomanías. Esperamos que estén todos bien, especialmente en estos tiempos difíciles, dada la situación que estamos viviendo todos. Es un gusto para nosotros desde ICEP Global poder estar el día de hoy con ustedes, nuestros miembros y colegas en Argentina y también en otros países hispanohablantes. Para los que todavía no son parte de ICEP, no son miembros de ICEP, los invitamos a unirse a ICEP, a nuestra red de profesionales que trabajan en prevención y en tratamiento. Pueden solicitar la membresía en ICEP Global y también en ICEP Argentina en nuestra página web, que es www.isup.net, para recibir más información sobre las actividades que pues estamos desarrollando en Argentina y en otros países en América Latina. Al final de la presentación habrá un espacio para responder preguntas, una sesión interactiva. Los invitamos a mandarnos sus preguntas. Tienen en el panel, en la derecha de la plataforma, tienen una sección en la que nos pueden mandar sus preguntas. Nuestro estimado colega, el doctor Gustavo Moisel, el copresidente de ICEP Argentina, va a presentar las preguntas al final. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados de hoy, los doctores Roberto Canay y Ernesto Eduardo González. Roberto Canay es doctor y licenciado en Psicología de la Universidad del Salvador. Tiene máster en Salud Mental Comunitaria de la Università degli Studi di Cagliari en Italia. Es especialista en tratamiento comunitario de la Universidad de Paraíba en Brasil. Tiene postgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad de San Andrés en Argentina. Es miembro del Comité Científico de la revista indexada Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina. Es docente titular de grado en la Universidad del Museo Social Argentino, UMSA, y en la Universidad del Salvador, USAL. Es docente titular de posgrado en Maestría de Psicopatología y Salud Mental en IUSAM, que es la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Actualmente es consultor de organismos gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales. Es codirector del capítulo Argentina de ICEP. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Prevención y Tratamiento de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, CEDRONAR, de la Nación Argentina. Y entre 2007 y 2015 fue director del Observatorio de Adicciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anteriormente fue investigador del Programa de Epidemiología Psiquiátrica del CONICET y es autor de numerosos artículos científicos y libros sobre salud mental y adicciones. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy, Roberto. También quiero presentarles al doctor Ernesto Eduardo González, que es licenciado en Demografía de la Universidad John F. Kennedy en Buenos Aires. Es doctor en Psicología con Orientación Social de la Universidad John F. Kennedy. Tiene máster internacional en prevención de la drogodependencia de la Universidad del Salvador en Argentina y de la Universidad del Deusto en España. Es especialista en prevención laboral de las adicciones, es consultor en cultura preventiva laboral, es consultor y asesor de empresas y entidades laborales nacionales e internacionales, públicas y privadas en prevención laboral de adicciones. Ha realizado diversos intercambios de experiencias y formación específica en adicciones en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, Italia, Holanda, Canadá, España, Suecia, Israel, Francia y los Estados Unidos. Es autor de numerosos artículos científicos, es expositor en numerosos congresos y jornadas sobre adicciones en el medio laboral en el país y en el exterior. Es director del Centro Argentino de Prevención Laboral en Adicciones,
Kapla es director del Seminario Intensivo de Prevención de Acciones en el Ámbito Laboral de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Es director académico de la Diplomatura en Prevención de Adicciones en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Es director de la Diplomatura en Prevención Laboral de Adicciones de la Universidad Barceló. Recibió el premio Reconocimiento al Mérito Profesional en Prevención de la Drogodependencia en el 2010 de la Sociedad de Medicina del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Es docente de la carrera de especialistas de Medicina del Trabajo en el área Adicciones y Trabajo de la Pontificia Universidad Católica Argentina y es presidente de la Comisión de Prevención Laboral de Adicciones de la Sociedad Argentina de Medicina del Trabajo de la Asociación Médica Argentina. Bienvenidos a los dos y vamos a empezar con la presentación del doctor Roberto Canay. Bien, muchas gracias Livia por la presentación. Buenos días acá en Buenos Aires. Y bueno, para empezar, lo que vamos a arrancar con un breve recorrido histórico sobre la evolución del concepto de trabajo y luego voy a introducir el tema del teletrabajo y finalmente haré una breve referencia a la evolución de los programas de prevención en ámbito laboral. Luego en la segunda mitad Ernesto va a profundizar sobre los efectos de la pandemia, los consumos y cómo abordarlos en los espacios de trabajo. Para empezar, entonces, vamos a tomar el tema de salud y trabajo, que siempre, digo, ha sido un tema históricamente de interés, y si bien muchos historiadores hacen referencia a hechos puntuales en el mundo antiguo sobre el desarrollo de esta temática y sobre los estudios, en realidad el fuerte del desarrollo de todas las conceptualizaciones sobre salud y trabajo se fortalecen y se desarrollan a partir de la Revolución Industrial, pero no empiezan a formalizarse hasta comienzo de la década de los años 70, especialmente debido al rol central que ejercen las organizaciones gremiales, especialmente en Francia, Italia y Alemania. Principalmente, estos países hacen eco de la mayor parte de las reivindicaciones, creando organismos tanto desde el Estado como de la sociedad civil para el estudio de esta temática del efecto y la relación entre salud y trabajo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, que como efecto y objetivo principal tienen el hecho de recoger información sobre las condiciones de vida de los trabajadores. A partir de allí, entonces, a partir de la década de los 70, se avanza mucho en diferentes aspectos, como por ejemplo la regulación de las jornadas de trabajo, la protección de grupos con necesidades específicas, y especialmente quisiera destacar el tema de la participación, representación y consulta a los trabajadores, que junto a la normativa de seguridad e higiene conforman una nueva política laboral y social inspirada en la idea de la mejora de las condiciones de trabajo. Antes de pasar a la segunda diapositiva, voy a hacer una salvedad, porque si bien, como destacaba recién, la mayor parte del desarrollo de los estudios sobre salud y trabajo vienen a partir de la Revolución Industrial, la salvedad que quiero aclarar es que hoy en día hay que tener en cuenta que este proceso está como en un proceso, si se quiere, como de desintegración de todo eso que se generó a partir de la Revolución Industrial. Sobre todo porque muchos economistas y cientistas sociales denominan que hoy estamos en una etapa de capitalismo postindustrial o financiero, en el que se pierden muchos de los progresos sociales conquistados por los trabajadores y desplegados en la denominada sociedad salarial, que es a la que se hace referencia cuando hablamos de esta etapa de la Revolución Industrial. Bien, entonces, desde diferentes perspectivas teóricas, hace tiempo se trabaja en profundizar el conocimiento y comprender las vinculaciones entre salud y trabajo. No obstante, actualmente existe cierto consenso respecto a que las condiciones de trabajo tienen incidencia tanto en la emergencia de enfermedades profesionales, en el estudio de la legislación y las políticas de protección, y en los últimos años,
Especialmente se ha destacado la importancia que adquieren los riesgos psicosociales en la salud de los trabajadores. Quiero destacar especialmente este último punto porque luego lo vamos a ir retomando. Otro de los temas que hoy en día están fuera de discusión es que las buenas condiciones de trabajo tienen impacto directo en el incremento de la productividad, la mejora de la calidad de bienes y servicios producidos, la reducción de costos y el mayor compromiso de los trabajadores. Este último es otro punto que quisiera destacar especialmente. Entonces, la agenda de los problemas del trabajo, generalmente en muchos países y especialmente en nuestra región, pone en foco en la relación entre la calidad de trabajo y la salud laboral. La calidad de trabajo se define en función de las posibilidades de construcción de sentido y de movilización subjetiva que se ofrece a los sujetos desde la organización del trabajo. La organización del trabajo propicia en mayor o menor medida la configuración de un trabajo de calidad, que satisfaga necesidades y que posibilite el desarrollo de los trabajadores, lo que implica de esta manera también un balance adecuado entre el trabajo y la vida privada. Estamos hablando de un concepto ampliado de trabajo. Digo, no es solo el trabajo como producción de capital o en un sentido productivo. Se considera entonces a la vez, estamos considerando y tomando en cuenta dimensiones objetivas y subjetivas. O sea, de esta manera el trabajo es una forma de interacción entre personas y también entre personas con objetos materiales y simbólicos. Así, todo trabajo implica una construcción y un intercambio de significados. Este enfoque es mucho más abarcador del mercado de trabajo, ya que contempla también al trabajador informal e incluso al trabajador no asalariado. En esta construcción social de la ocupación es resultado de estructuras, procesos de sentido e interacciones entre varios actores, sean estos asalariados o no. Así, entonces, a través del trabajo se adquiere identidad, y este es un hecho fundamental. Por medio de las organizaciones de trabajadores se refuerza este sentido de pertenencia. Digo, por ejemplo, cuando a mí me toca trabajar especialmente con trabajadores del gremio ferroviario, o cuando uno habla con trabajadores de otras áreas, como pueden ser petroleros o cualquier otro rubro, se construye una identidad por el hecho de las relaciones laborales, pero también, como decía, especialmente por el rol que ejercen las organizaciones de trabajadores como los gremios y los sindicatos. Sobre el sentido y la construcción de esta sociabilidad se asienta gran parte de los desarrollos de todo lo que hace las conceptualizaciones sobre el trabajo, y también van a aportar para todo lo que a futuro tiene que ver con el desarrollo de programas de prevención. Sobre este sentido de la identidad y de lo simbólico del sentido del trabajo, quiero agradecer especialmente a Serge Pogan, de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, a Guillermo Perezosto y Mariel Romero, y bueno, y también a Gustavo Mausel de UMSA, con quienes he tenido la suerte de tener largas e ilustrativas charlas sobre estos temas. Como mencionamos entonces, nos encontramos en esta etapa que muchos denominan capitalismo postindustrial o financiero. Y esto conlleva a nuevas formas de organización del trabajo. Por ejemplo, hoy en día tenemos casi un tercio de la población activa que accede a empleos facilitados de baja remuneración y baja productividad. Hay una intensificación de los ritmos de trabajo y también generalmente hay un deterioro de las condiciones y medio ambiente de trabajo como consecuencia de la reducción de costos o de la complejidad de los procesos de tercerización. Estas consecuencias de estas nuevas formas de organización del trabajo se dan tanto a nivel de la salud física como en la subjetividad y en el sufrimiento psíquico. Esto está muy asociado, entonces, a las condiciones en las que se trabaja actualmente. Muy frecuentemente, y especialmente desde ese contexto que mencionamos recién, como capitalismo postindustrial, aparece asociada también la sensación de que cuidar el empleo supone aceptar en muchos casos, y en muchos casos naturalizar,
exigencias y condiciones de trabajo insatisfactorias. En muchas ocasiones estas exigencias y condiciones conllevan aumento en lo que denominamos riesgos psicosociales. Ahora, especialmente en nuestro país, en Argentina, desde la década del 80, se desarrolla y se crece mucho en todo lo que es la sociología del trabajo, especialmente por lo desarrollado a través del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. El CONICET en Argentina es el centro de investigación del área del gobierno nacional. Y desde este centro se desarrolla fuerte el concepto de condiciones y medio ambiente de trabajo. Esta noción incluye múltiples dimensiones que no solo se relacionan con el cuidado de la salud de los trabajadores, sino también con las actividades de prevención tendientes a reducir o limitar los riesgos laborales, que antes eran solamente asociados con la idea de compensación, o sea, a mayor riesgo laboral, mayor paga o mayor retribución salarial, aun cuando los riesgos laborales sean realmente muy extremos. Ese es el punto que se empieza a poner en discusión y se empieza a hacer foco en que no es legítimo compensar con dinero riesgos extremos. Esto tiene algunos antecedentes en lo que llamamos el modelo obrero italiano, que está esto que mencionaba, este desarrollo que se realiza desde la década del 80 en la Argentina, toma mucho de este modelo italiano, que el aporte principal del modelo obrero italiano es incorporar otro saber acorde a la complejidad del problema. Acá tienen un protagonismo muy fuerte todo lo que son un grupo de todos los gremios y los sindicatos en Italia, y tal vez el aporte más importante, como decía, es poner sobre la mesa el saber de los trabajadores. Y este va a ser un punto esencial, porque se supone o se parte de la idea de que nadie conoce mejor sobre su situación y espacio de trabajo que quien está en ella a diario. Entonces, si vamos a realizar o a proponer intervenciones que tengan que ver sobre la salud de los trabajadores, no podemos hacerla sin tener en cuenta y sin contemplar a los propios trabajadores y al saber que ellos tienen de su propio espacio de trabajo, de su propia práctica. Esto coincide mucho con los desarrollos que tienen a partir de la década del 60, década del 70, la psicología comunitaria y también la salud pública incorpora, sobre todo a partir de Alma-Ata, en los años 70, el eje de la participación comunitaria, en el caso de Alma-Ata, en la atención primaria de la salud. Todo esto son hechos como que se van tocando mucho y van teniendo mucha relación en todo lo que tiene que ver con intervenciones preventivas en espacios de trabajo. Esto implica también esto de darle lugar a la participación y al saber de los trabajadores en las intervenciones, implica una ruptura con abordajes hegemónicos o unidireccionales. Implica, por otro lado, un entrecruzamiento de discursos y una necesidad de diálogo de estos discursos. De alguna manera, nosotros lo que estamos planteando es que se crea una especie de hermenéutica en los espacios de trabajo. Y este es un tema central en estos abordajes. Darles el lugar al discurso de los trabajadores, pero por otro lado también entrar y construir diálogo y a partir de ahí realizar o construir intervenciones o programas de trabajo. También en esto hay un fortalecimiento de los procesos que en la psicología comunitaria se denominan de abajo hacia arriba. O sea, lo que sería el saber de las bases para así poder dialogar y entrar en conflicto muchas veces también con otros discursos institucionales. Ahí en la diapositiva está el póster de una película de la época del realismo italiano que se llama La clase obrera va al paraíso, que es muy interesante y que muestra un poco todo lo que se desarrollaba en esa época. Pero bueno, en la sociedad actual, y hoy en día, la velocidad y la productividad, la cantidad y calidad de la información
junto a un fuerte avance de las tecnologías, generan nuevas y diferentes formas de interacción entre las personas y generan un nuevo contexto. Entonces, esto también genera que vayan cambiando las relaciones laborales, las formas de negocios y de emprendimientos, y también el comportamiento de las instituciones corporativas. En este contexto aparece lo que denominamos el teletrabajo o home office. Las primeras referencias que tenemos sobre teletrabajo se producen en los Estados Unidos durante la primera gran crisis mundial del petróleo en los años 70. El primer proyecto piloto de teletrabajo documentado data del 73 y se genera en este contexto. O sea, a partir de una necesidad de una imposibilidad de traslado o de moverse a los espacios de trabajo. Esto está documentado en varias publicaciones que salen a partir de fines de la década del 70. Actualmente, el teletrabajo se viene extendiendo de a poco y en la mayor parte de los países se viene creciendo. Digo, como vemos en el trabajo remoto, como dice este periódico, se viene extendiendo en América Latina, pero también en Europa, por ejemplo, los países escandinavos, Bélgica, Holanda, y en los Estados Unidos y en Japón también, el teletrabajo y el home office supera el 30% del total de los trabajadores. En Argentina esto no es una excepción, y como vemos en una reciente nota del periódico Infobae, el teletrabajo dice apenas alcanza, pero es bastante, 3 millones de trabajadores. Según datos del CIPEC, de un estudio reciente, en Argentina tenemos registrados 12 millones de trabajadores. 3 millones se dedican a actividades que pueden ser desarrolladas de manera de teletrabajo o de home office. Y el potencial que tiene el teletrabajo, también, digo, por otro lado, lo que tiene el foco es que el potencial y el desarrollo es bastante desigual. Digo, hay profesiones, en profesiones es superior al 50%, mientras que en otras ocupaciones apenas alcanza el 10%, y también es desigual en cuanto a todo lo que hace a niveles económicos sociales, ya que los sectores más favorecidos tienen mayores posibilidades de acceso al teletrabajo. Acá digo, cabe destacar algo que es muy importante, que es hoy en día, si bien el foco de los problemas relacionados con el trabajo pasan por el tema de la desocupación y la precariedad laboral, nosotros lo que estamos viendo es que este crecimiento del teletrabajo realmente es muy fuerte, porque tenemos casi 3 millones de trabajadores, al menos en Argentina, que total o parcialmente ya están realizando este tipo de trabajo. Entonces, nos parece como que es un momento también de prestarle atención, especialmente en este contexto. A partir de acá, y del desarrollo y del crecimiento del teletrabajo, hay organizaciones que se están empezando a ocupar y a pensar qué es lo que produce y qué es lo que se genera a nivel de salud psicosocial. ¿Cómo impacta esto en el riesgo psicosocial, que es algo que mencionamos antes? Entonces, digo, por citar, tomé como ejemplo la agencia canadiense de teletrabajo, en donde hace hincapié en algunos puntos que quisiera destacar. El primero tiene que ver con la percepción de soledad. También la percepción de estancamiento profesional, la dificultad de compaginar trabajo y familia. Otro punto fundamental, y esto es muy importante tanto para las corporaciones como para las organizaciones gremiales, es la escasa regulación legal e institucional que hay en torno a este tema. Los problemas relacionados con los nuevos tipos de interacciones laborales, tanto entre pares como entre coordinadores, empleados, gerentes. En esto hoy en día, digo, está muy en boga todo lo que son diferentes sistemas o soft para la vigilancia del teletrabajo. Hay algunos muy conocidos como el Time Doctor o el Very Clock, pero que son soft que se dedican a controlar desde los clics
los números de mails enviados, etcétera, pero esto también, digo, hoy en día lo que genera es mucho más estrés, muchas más tensiones, y generalmente lo que se está viendo es que no favorecen demasiado el vínculo entre empleadores y trabajadores. Bueno, y por último, el desajuste entre las características idóneas para el desempeño del trabajo y las características que se dispongan. Pero especialmente la Asociación Canadiense de Teletrabajo hace hincapié en 2 puntos. Uno es la falta de control externo o de supervisión, lo que puede provocar que se trabaje en exceso o que se trabaje poco, produciendo así tensión y estrés y afectando a horarios y ritmos biológicos. Y el otro relacionado con este es el tema del problema de los horarios, entendiéndolo por exceso o déficit de horas de trabajo y dejando el análisis de la no concordancia del horario laboral con el ritmo circadiano para más tarde. En este sentido, digo, cabe destacar lo que muchos hemos oído hablar y hoy se menciona bastante, que es el concepto de workaholics, que es como una mezcla, ¿no? La traducción de adicto al trabajo, que es una mezcla del concepto de trabajo por un lado y por otro lado del concepto de alcoholismo, y que surge, si bien surge a partir de la década, sobre todo del 80, hoy en día se hace como mucho más presente. Entonces, llegamos a cómo en este contexto y con estos desarrollos, cómo también han evolucionado y han ido cambiando en las últimas décadas los abordajes de los consumos de sustancias en el ámbito laboral. Como sabemos, digo, en un principio solamente o la mayor parte de las intervenciones en los contextos laborales se focalizan en lo que son los testeos de los trabajadores y las charlas de prevención o concientización. Pero bueno, eso en la medida de que hemos pasado por un proceso de complejización de todo el abordaje y de todas las conceptualizaciones, de a poco ha ido quedando atrás. Y hoy en día, la complejización se ha dado no solo en la conceptualización del trabajo, como vimos, en donde pasamos de un trabajo solamente con un enfoque más mecanicista a una mirada mucho más integral y que contempla aspectos psicosociales, pero también se han complejizado las políticas de drogas. Pasamos de estrategias en la década del 70 o principios de los 80, bien focalizadas en todo lo que hace a la lucha contra el narcotráfico, a todos los principios y todos los enunciados del UNGAS 2016, donde pone sobre la mesa la necesidad de tener un equilibrio entre el control de la oferta y la reducción de la demanda, el enfoque de derechos humanos, la necesidad de trabajar con evidencias científicas, el tener abordajes desde lo que es la salud pública, el contemplar la perspectiva de género. Entonces digo, toda esta complejización se ha dado tanto en los conceptos vinculados al trabajo, en los conceptos vinculados a las políticas de drogas y también en el tema de los recursos humanos. Digo, hoy en día para todos nos parece común en las empresas tener gerencias de recursos humanos, pero digo, en la década del 70, en la década del 80, todavía teníamos las viejas jefaturas de personal, donde el foco estaba puesto en el control del ausentismo, y en una mirada como bastante más dura, pero eso se ha ido profesionalizando, se ha ido complejizando y ha ido creciendo. Ahora, toda esta complejización en estos ejes nos trae como consecuencia la necesidad, y hoy en día el acuerdo es cada vez más consensuado, punto de que los abordajes de programas y estrategias de prevención en ámbito laboral deben ser abordados con programas y protocolos, con acuerdos, y esto es un tema fundamental, acuerdos entre gremios y empresas, ¿no? Vuelvo a eso que mencionaba de la necesidad de integrar discursos, de integrar saberes. No corren más discursos hegemónicos o unidireccionales. En esto, la verdad que quisiera destacar, por ejemplo, el trabajo que hace la Obra Social Ferroviaria en Argentina, en donde trabajan de manera muy integral los gremios ferroviarios, la obra social y las empresas. Otro punto que hoy en día no está en discusión es la necesidad de la participación de los trabajadores en todo el proceso.
Por otro lado, la necesidad de metodología de diagnóstico, que con lo que acabamos de introducir, hoy en día tienen que sí o sí contemplar esta instancia de teletrabajo. Como decía, 3 millones de trabajadores en Argentina no es poco y no podemos descuidarlos. Y por otro lado, por último, vinculado a esto que propone UNGAS respecto de la necesidad de trabajar con evidencias, y esto tal vez en los espacios más corporativos o en el campo del trabajo es algo en lo que hay ya más cultura, es tener estrategias de evaluación. La estrategia de evaluación, por un lado, nos permite saber qué resultado obtenemos con lo que estamos haciendo. Pero por otro lado también hay una connotación ética en lo que hace a evaluar lo que hacemos, porque esa es una forma de respeto hacia la institución y hacia los trabajadores. Y por otro lado, también tener evaluación nos va a permitir realmente no trabajar a ciegas y saber por dónde nos estamos manejando. En este contexto aparece la pandemia y donde se nos mezclan todos estos temas que estamos mencionando, temas vinculados a los consumos, temas vinculados a la problemática del teletrabajo que se incrementa. Los números que yo estaba dando eran previos a la aparición de la pandemia. Así que todo esto nos obliga entonces a meternos de lleno en este tema y a partir de ahora entonces le voy a pasar la palabra al doctor González, que va a hacer hincapié en el tema de la pandemia y los consumos. Muchísimas gracias, Roberto. Yo espero que se esté mostrando esta diapositiva, donde continuando con lo que vos habías introducido tan bien, hoy la pandemia tiene repercusiones directas en la salud pública. Fíjense que, de acuerdo a datos de la Organización Internacional del Trabajo, las economías y los mercados del trabajo están sufriendo, digamos, dificultades, pero que no tienen precedentes. Es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, con fallecidos en el mundo más de 300.000 personas, es decir, las consecuencias del COVID en el empleo son muy grandes y no tienen precedentes. Esto además trae algunas otras consecuencias que vamos a ir viendo. Hola. Hola. Yo creo que me escuchan ahora. Sí, Ernesto, sí te escuchamos bien, sí. Perfecto. ¿Puedes poner la presentación en modo presentación? La de PowerPoint. En modo presentación, perfecto. Sí. Ahí está. Todavía no, déjame checar. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen, para mí es un nuevo espacio de la educación social, la tecnología, pero también es una invitación a pensar. Volviendo al tema, es muy importante la responsabilidad en las empresas y de los sectores gremiales en esta problemática de lo que hablamos en la pandemia, el ámbito laboral y las adicciones. Es decir, como había muy bien dicho Roberto, el doctor Canay, hay una cultura preventiva de políticas, programas y procedimientos en prevención laboral de adicciones y una nueva realidad que es la pandemia. Es decir,
hay que conocer actuaciones de lo que se está haciendo frente al COVID para que las empresas también dispongan de información y cómo va a ser ese impacto en sus lugares de trabajo, en los escenarios laborales, y elaborar sus propios planes de actuación. Yo tengo la suerte de trabajar con varias empresas, algunas nacionales, otras de tipo internacional, con base en Argentina, y hay acciones realmente destacables, muy bien llevadas a cabo, y donde los planes son de especial importancia en aquellos sectores llamados esenciales, para garantizar lo operativo, para que esto continúe funcionando a nivel real en el país. Ahora, si nosotros hacemos foco en la problemática de las adicciones, las estadísticas recientes muestran claramente el aumento del consumo de sustancias psicoactivas, principalmente el alcohol, el tabaco y los psicofármacos. Este aislamiento social, la cuarentena, puede lograr aumentar el riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. De hecho, con cada extensión del aislamiento obligatorio, la cuarentena, para frenar la propagación del nuevo coronavirus, hay un desgaste psicológico que sufren los argentinos, en este caso, como en otros países del mundo, por ese impacto de la cuarentena, y luego de más de 60 días de confinamiento y en comparación con la primera semana de vigencia de esa medida preventiva, hay un estudio que muestra cómo aumentó el consumo de alcohol y de medicamentos mayoritariamente no recetados para lidiar con ese malestar, digamos, emocional que sufren muchas personas. También así como el riesgo de sufrir un trastorno en personas con ya síntomas preexistentes. Por ejemplo, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, en notas que han hecho y en estudios, afirman que el consumo de psicofármacos en los tiempos actuales ha crecido con pico de hasta el 20%. Es decir, esto también ayuda a pensar, como dicen expertos en adicciones, que el confinamiento puede incrementar este riesgo de personas que consuman en forma problemática sustancias psicoactivas. Ahora, también es interesante escuchar lo que dice una argentina, una profesional argentina, la licenciada Débora Kessler, actualmente directora del Departamento de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud. Advierte que el COVID-19 puede afectar la salud mental, tanto actual como futura, y habla que alrededor de 1 de cada 5 personas puede sufrir malestares y problemáticas de este tipo. La licenciada Kessler recomienda tanto a gobiernos, inclusive a empresas, que actúen con empatía y tengan en cuenta el impacto de las medidas para hacer frente a esta crisis, a esta pandemia. Yo destaco mucho algunos profesionales argentinos, como la licenciada Geraldine Peronache, la doctora Mónica Napoli, el doctor Carlos Damín, el doctor Contartese, el doctor Eduardo Escarlato, y diferentes médicos laborales que son base en las empresas, que llevan adelante políticas, programas y procedimientos, como el caso de Pampa Energía, por ejemplo, con el doctor Julio Gomando,
con la doctora Mariana Euti en IPF, etcétera, que han hecho acciones que han sido certificados por el órgano rector en materia de política de drogas y que hoy empiezan a tomar muy en cuenta esto que muy bien decía Roberto de el teletrabajo. Es decir, hay una gran cantidad de personas que están trabajando desde sus domicilios a distancia y que últimamente con esta disparada de aumento del consumo de alcohol y de algunos psicofármacos, mayoritariamente clonazepam y antidepresivos, empiezan a mostrar algunos síntomas diferentes a las realidades de mientras trabajaban en sus lugares habituales de trabajo. En Canadá, por ejemplo, la venta de psicofármacos se disparó en un 20%. En Argentina, los 3 medicamentos que se dispararon fuertemente fueron el clonazepam, el lorazepam y la sopriclona. La primera para ataques de pánico, la segunda para la ansiedad y la tercera para el insomnio. Es decir, se produjo un aumento de consultas por ataques de pánico, fobias, insomnio, ansiedad, depresión, siempre vinculadas a estos medicamentos y que ahora encima la receta es digital y el médico la puede prescribir sistema WhatsApp o por mail, etc. Fíjense ustedes, un diario muy reconocido como el New York Times, que habla que la demanda de marihuana en las ciudades norteamericanas donde su consumo es legal creció hasta un 150%, ¿sí? Es decir, pese a que Estados Unidos no decretó una cuarentena total, bueno, estos son realidades. Y las industrias de bebidas alcohólicas han tomado formas agresivas de marketing y aumentaron significativamente las ventas durante estos periodos de cuarentena. En algunos estados, pese a haberse decretado la cuarentena, mantienen abiertas las licorerías de expendio de alcohol. De hecho, inclusive hay delivery de alcohol. Por eso decimos que el aumento del consumo muchas veces se presenta como un escape a esta situación de malestar, para muchos insoportable, y que es un intento fallido de obtener bienestar. Es decir, ese salvavidas químico que después se me vuelve de plomo, pero en el mientras tanto pienso que me ayuda. Hay frente a esto en Argentina la posibilidad de trabajo con profesionales de la salud y de la salud mental y, por ejemplo, el Ministerio de Salud a través del área de salud mental y adicciones tiene un teléfono y un mail permanente y hace acciones, lo sé por la licenciada Silvia Raggi, que ofrece a distancia y por teléfono ayuda, lo mismo que la línea 141 de Cedronar, que funciona a las 24 horas, que es anónimo y también ofrece un seguimiento telefónico. Es decir, hasta notamos que muchas de las rupturas violentas de la cuarentena se pueden explicar como consecuencia de un síndrome de abstinencia. Es decir, salgo porque necesito consumir y no hago caso de esa cuarentena. Fíjense que cuando una persona es consumidora habitual o abusadora de alguna sustancia psicoactiva, ya tiene una base de vulnerabilidad que le va a dificultar afrontar un momento como el actual sin aumentar su problemática. De este modo, vemos como el aumento del consumo se presenta como una especie de escape, ¿sí? Es habitual el alcohol, que es la sustancia más requerida en esta situación y la de mayor accesibilidad y disponibilidad, donde muchos pacientes refieren haber liquidado todo el alcohol disponible en su casa y luego salir a aprovisionarse
de la mayor cantidad posible por miedo a la abstinencia. Por eso el consumo de alcohol y el COVID-19 tiene una serie de recomendaciones, como la que vemos, en este caso por los riesgos de la cuarentena. Tratar de no beber sería lo ideal, pero además llevar un control de lo que se consume. Beber mucho más tarde, si hay chicos en la casa, hacerlo cuando se hayan ido a dormir, no tener reservas extras, ¿sí? Dejar las bebidas alcohólicas fuera de la vista o buscar ayuda remota. Esto parece, digamos, un ABC, una serie de recomendaciones, pero en esta problemática de mayores riesgos sociales, las personas con esta problemática tienen una mayor predisposición. Por eso es el desafío de nuestro tiempo, lo decía muy bien Roberto, trabajando con el ámbito de las autoridades y las empresas y el ámbito sobre todo de salud ocupacional, tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, en un reciente estudio, el Observatorio de Adicciones y de Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, habla que el 21% de los encuestados que consumen sustancias, pero inclusive desde antes de la cuarentena, reconoció haber aumentado esta práctica en las últimas semanas. Mayoritariamente los indicadores dan que quienes beben alcohol aumentaron en un 36 y pico por ciento. Los que fuman tabaco en un 40%. Por eso sucede en este momento la escasez de cigarrillos que se ha convertido en un tema frecuente en los medios de comunicación, ¿no? Y le siguen aquellos que consumen antidepresivos y ansiolíticos, que va entre un 10% y en un 17%, tal cual consigna este informe. Los síntomas de angustia y ansiedad se potencian en esta situación con esta incertidumbre y este aislamiento forzoso. Por eso ahí basamos mucho, y retomo las palabras de Roberto, del doctor Canay, respecto a qué deben hacer los líderes laborales en este caso, pero los líderes a nivel mundial. Y recordamos acá la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, donde en el 2015 los líderes mundiales tomaron un desafío, ¿sí?, para los próximos años, para alcanzar una serie de metas. La que nos interesa a nosotros es el punto 3 de salud y bienestar. Y dentro de ese punto 3, el punto 3 con guión al 5, es fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Por eso el desafío hoy es el de los líderes. Los problemas relacionados con el consumo de alcohol y de drogas tienen aspectos personales, sociales y ambientales, pero ya llevados al ámbito laboral se necesitan estrategias. En estas estrategias hay algunos puntos a considerar. Hay que integrar acciones preventivas en el marco de políticas generales de salud y seguridad dentro de los escenarios laborales. En segundo lugar, integrar actuaciones preventivas en un plan general de actuaciones dentro de las empresas ante la problemática de las adicciones, ¿sí? Y acá viene toda una cultura preventiva laboral que se lleva en muchas empresas, y nosotros decimos que es necesario inclusive profundizar a través de la parte legislativa. Es decir, hay diferentes leyes sobre adicciones, pero por ejemplo en Argentina,
como también en muchos países, se necesitaría desarrollar una ley específica sobre prevención y tratamiento de adicciones para el ámbito laboral. En tercer lugar, definir un marco teórico orientador de las actuaciones preventivas con estrategias preventivas que esto se lleve a impulsar. Y esto se trabaja mucho también desde ámbitos universitarios, lo destacaba Roberto. Por ejemplo, la Universidad de El Salvador, el Instituto de Prevención de la Drogodependencia, o la Universidad Barceló, o distintas universidades como es la Universidad del Museo Social Argentino, y algunas entidades que hacen estudios específicamente, y destaco un gremio, en realidad dos gremios, pero el gremio de UPCN, que es la Unión del Personal Civil de la Nación, que este año pasado hizo un estudio para todo el ámbito público, realmente muy destacable, del empleado público nacional. También hay un estudio muy bueno de la obra social de la Unión Ferroviaria, como también un estudio de comparación entre Colombia y Argentina, donde también estuvo presente la Asociación Médica Argentina, Tradisana, CAPLA, la Universidad Migó, etc. Después hay que determinar un equipo responsable, lo que nosotros llamamos el grupo motor dentro de las empresas, del desarrollo de actuaciones preventivas en estructuras específicas. Y después la planificación de la intervención y, como decía también muy bien el doctor Canay, con evaluación de las acciones. Entonces, yo destaco un trabajo del Observatorio de Psicología Social Aplicada, la OPSA, dependiente de la Facultad de Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, donde tienen datos que informan que para enfrentar este malestar psicológico de la pandemia, la cuarentena, el consumo de alcohol creció, ¿sí? Digamos, entre un 8 a un 11%, y el uso de medicamentos sin receta también, con pico de hasta el 18%. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar esta temática, sobre todo en lo que llamamos el trabajo a distancia? Esto es una invitación a pensar y es una mirada donde me parece importante, digamos, clarificarnos con acciones concretas para planificar adecuadamente actuaciones preventivas en este marco especial donde ya algunas empresas, sobre todo empresas de energía, empresas petroleras, mineras, ya empiezan a tomar acciones concretas, como decía la licenciada Débora Kessler, respecto a qué está pasando ahora en este momento y qué va a pasar post pandemia, sobre todo con grupos de riesgo y aquellos que trabajan tanto en sectores privados como en sectores públicos. Así que bueno, dejamos acá y bueno, hacemos paso a las preguntas que seguramente pueden venir ahora. Muy bien, muchas gracias a ambos. Interesantísimo todo lo que hemos escuchado. Vamos a abrir un espacio de preguntas. La primera es: ¿cuál es la recomendación adecuada para hacer un diagnóstico en una empresa petrolera? Juan Carlos pregunta, trabajador de una empresa petrolera. Bien, digo, sobre instrumentos diagnósticos hay varios instrumentos. Uno es el mapa de riesgo laboral, que tanto hay varios mapas de riesgo laboral.
Hay uno que está disponible en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, pero también están los elaborados por las organizaciones gremiales europeas que contemplan esta mirada amplia a la que hacíamos referencia en la presentación. Por otro lado, también nosotros tenemos de las intervenciones que realizamos en determinados gremios instrumentos de diagnóstico validados que podemos compartir si nos piden, si nos mandan mails, se los podemos compartir sin ningún problema. Pero quisiera hacer hincapié, sobre todo a la hora de hacer un diagnóstico, en cuáles son las estrategias de análisis. Me parece que a la información que se recoge a través de determinados instrumentos validados, me parece que es muy importante ver cómo uno socializa y democratiza la información para enriquecer los análisis. Porque, obviamente, con un mismo indicador es diferente la lectura que puede llegar a ser un empleado administrativo, de un operario de línea, de un gerente financiero. Y la verdad, nos interesa tomar todas las lecturas. Por eso es fundamental esto último que decía, es cómo uno diseña o arma las estrategias de análisis enriqueciendo los datos que se obtienen a través de los instrumentos. Bueno, y si nos hacen llegar el mail, podemos compartir estos instrumentos que decía. Sí, yo quería agregar, Roberto, que hay una serie de instrumentos que trabaja mucho, yo destaco mucho al médico laboral, la figura del médico laboral, que finalmente, de alguna manera, gerencia este proceso de implementación de políticas, programas y procedimientos. Entonces, termina, como vos decís, siendo validado por instrumentos como ha hecho en su momento y sobre todo en la gestión que vos estuviste de la certificación a través de algunos instrumentos como la COPOLAD, por ejemplo, para llevar adelante algunos tipos de políticas en empresas, ¿no? Así que totalmente a disposición, tal cual decía, para brindarles esta información. Muy bien. Una pregunta para Ernesto. ¿Existe alguna ley o proyecto de prevención de consumo en ámbito laboral? María, de la Universidad de Córdoba. Sí, existe un anteproyecto de ley que está, digamos, al día en tratamiento, que, digamos, fue presentado justo a fin de año. Entonces tiene todavía por unos cuantos meses la posibilidad de ser tratado. Han existido históricamente tres anteriores que lamentablemente pasaron archivo porque entre las discusiones y los tiempos legislativos no pudieron tratarse. Pero puede ser ubicado este anteproyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación, digamos, y tiene un primer tratamiento, ¿no? Pero sería muy importante contar con una normativa, digamos, para la mayoría de las empresas, porque las empresas grandes organizan sus propias políticas y programas, pero las pyme o las medianas empresas o empresas chicas, esto les sería de gran ayuda, ¿no? Pero se puede seguir perfectamente por legislativo en diputados. Muy bien. ¿Existe información sobre costos o pérdidas producidas por el consumo de drogas en ámbitos laborales? ¿Y cuál sería el impacto que tienen las obras sociales? Pregunta Luis de Uruguay. Mira, hay en el Observatorio Interamericano de Drogas hay informes y hay incluso una guía para cómo estudiar y analizar el impacto de los costos. Yo por los datos que hay incluso de esos estudios respecto de la Argentina, el número, si no me equivoco, es cerca de 4,5 millones de dólares anuales del costo que se genera
por el consumo de sustancias en los espacios de trabajo, en donde el fuerte, y es, si no me equivoco, es casi cerca del 60%, son costos vinculados a la productividad, pero también hay cerca de, esto creo que era cerca de un 7-8%, que es costo del sistema de salud, ya sea de cualquiera de los subsistemas de salud que existen en nuestro país, obras sociales, prepagas o salud pública. Pero bueno, el otro dato creo que también sale importante de ahí es que la mayor parte de los costos estos son producidos por el consumo de alcohol, que se lleva casi el 40%, y bueno, creo que eso es lo que más o menos me acuerdo, digo, pero se puede consultar detalles en la página web del Observatorio Interamericano de Drogas de la CICAD. Eso es más o menos, no sé si Ernesto, ¿querés agregar algo? Yo solamente agregaría que hay un estudio, un estudio de costos directos e indirectos que hizo la Universidad Católica Argentina, la parte de economía, respecto a adicciones en el ámbito laboral, y tal cual como decís vos, Roberto, se lo podemos pasar perfectamente. Es un material donde, digamos, es muy fácil de utilizar, una ecuación muy, muy concreta. Ahora, hubo un estudio también muy interesante que hizo el doctor Costa en su momento, de Naciones Unidas, quien llevaba adelante todo lo que era drogas y violencia en Naciones Unidas. Hizo un estudio latinoamericano del Cono Sur y llegó a que la problemática de adicciones en el Cono Sur afectaba entre un 7 a un 8% de los trabajadores de los ámbitos públicos y privados de todas las empresas del Cono Sur. Ese también es un estudio que está disponible en Naciones Unidas, pero que también se lo podemos hacer llegar al que lo necesite sin ningún problema. Muy bien, hacemos una última pregunta porque ya estamos pasados de tiempo. Pido disculpas a las personas que no pude leerles sus interrogantes, pero la última sería, ¿cuál es la bibliografía que recomiendan acerca del rol del trabajo como productor de identidad personal? Bueno, un poco yo mencionaba ahí los aprendizajes a través de las conversaciones con Serge Pogan, con Guillermo Perezosto y Mariel Romero de la Cátedra UNESCO. Digo, cualquiera de los trabajos de ellos me parece que son muy ilustrativos sobre esto. Hay un libro de Serge Pogan que es como la sociedad y el salario de la precariedad laboral, y otro sobre la exclusión, que bueno, hablan bastante sobre el tema de esta construcción de sentido que se da a partir del trabajo y el trabajo como socializador, sobre todo. Pero bueno, cualquiera de los trabajos de Serge Pogan o de la Escuela de Altos Estudios Franceses especializadas en la temática me parecen interesantes. Eduardo, vos creo que también también los estudios de Bertrand me parecen como interesantes. Vos tenés un poquito más de detalle sobre eso. Sí, Louis Bertrand Foquenot, de la Asociación de Riesgos y Trabajo y Adicciones de París, tiene una serie de artículos, una serie de, ahora se llaman papers, pero son muy buenos, están también a disposición. Digamos, toda la visión francesa respecto a trabajo, riesgo, adicciones, es muy buena, y yo también destaco algunos trabajos que se pueden bajar directamente de internet, que son de la OIT. La OIT tiene una parte, digamos, generalmente es tripartita, ¿no? O son 2 o 3 países o es por país. Pero uno entra a la OIT
y hay toda una conceptualización de problemáticas en el trabajo que realmente son muy buenos y son autores nobles algunos y otros con experiencia específica en el ámbito laboral. Así que lo que puedan utilizar de la bibliografía OIT son manuales muy, muy buenos, ¿no? Por ejemplo, uno de los manuales históricos para el tema de adicciones en el trabajo es el famoso manual de recomendaciones prácticas para el alcohol y drogas en los lugares de trabajo de 1990 y pico, no me acuerdo exacto, 96 creo, y que todavía sigue siendo casi la Biblia para muchos países que quieren implementar políticas, programas, procedimientos, ¿no? Pero son materiales muy, muy consistentes, muy buenos, y con esto de cooperación técnica, ¿no? Entre países. Así que bueno, lo recomiendo. Sí, digo, por último, déjame agregar también en la página de Trabajo sin Drogas hay bastante información, que es una página que maneja Ernesto, Sí. que, bueno, me parece importante también para buscar información o bibliografía, entrar y consultar porque hay información de mucha utilidad. Muy bien, les agradecemos mucho a ambos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ernesto, que ha sido como nuestro invitado, ha sido clarísimo. Ha sido muy interesante todo lo que hemos escuchado, desde la Facultad de Ciencias Humanas y desde la Universidad del Museo y desde AISAP Argentina. Como ustedes saben, son dos temas privilegiados los que hemos tocado, que son el trabajo y los consumos problemáticos. La universidad pertenece a través de la facultad a la cátedra de que mencionaba recién Roberto, de UNESCO, más actuales sobre la cuestión social, y por tanto muchas de las cosas que se han dicho son temas que venimos trabajando y en los que venimos insistiendo en la necesidad de nuevas reflexiones. Así que les agradezco muchísimo, agradecemos mucho a Livia Descher de AISAP Global, los invitamos a sumarse a AISAP Global y al capítulo nacional de AISAP Argentina, y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a todos.